necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, el tiempo de mi primer amor, haz un milagro en mí. Como sea que yo quiero subir
breve después, sí. Si alguien puede transmitir, breve después y lo compartimos. Bueno, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su gracia, su misericordia, su favor estén sobre nuestras vidas. Amén, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos buscar tu rostro, donde podemos, Señor, acercarnos a ti. Y no nos acercamos porque nosotros seamos buenos, seamos perfectos, sino nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro, Señor. Y entramos por el camino vivo y nuevo que tú abriste. Esto es a través de tu carne, del velo. Señor, derramaste tu sangre para que nosotros podamos entrar confiadamente. Ahí entramos, Señor, a tu presencia, para que tú nos limpies, para que tú nos enseñes, para que tú nos ministres, para que tú, Señor, nos des revelación y nos enseñes a amarte, Señor. Porque ahí está la victoria, en amarte a ti, en confiar en ti. En el nombre de Jesús, oro por cada alma, Señor, que va a ver este video, que va a escuchar esta palabra, que seas tú, Espíritu Santo, sanando, liberando, Señor, hablando, ministrando cada corazón, en el nombre de Jesús. Hoy nos volvemos contra toda fuerza de oscuridad que se opone a la palabra, que se opone al avance del reino. En el nombre de Jesucristo no venimos con nuestra fuerza, venimos en el nombre de Jesucristo y declaramos la victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos esa fortaleza, Señor, esa gracia y ese favor. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos reflexionando sobre las aflicciones de los hijos de Dios, las batallas, aflicciones y batallas que tenemos los hijos del Señor. Amén. Y es muy importante que entremos en ese acceso. Dice que tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar la fortaleza y el pronto auxilio en medio de la tribulación. También dice la palabra en Hebreos capítulo 10 que podemos entrar confiadamente. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo. Sabemos que estamos en una guerra espiritual y en una guerra por nuestras almas, por las almas de nuestra familia. Es una guerra, amén. Y necesitamos confiar en el Señor, rendirnos. Yo creo que la victoria del cristiano, del Hijo de Dios, es rendirse. Rendirse a Cristo. Ahí está tu fortaleza, amén. Y la fortaleza también es el amor por el Señor. Hay una canción que decía, ahí está mi fuerza, el amor por ti, ¿no? Un coro que cantábamos decía, ahí está mi fuerza, el amor por ti, ¿no? El amor al Señor también nos va a ayudar a estar firmes, amén, en los momentos de tribulaciones, en los momentos de dificultades, amén, en los momentos de aflicciones. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Quiero que me acompañe al Salmo 121. Es un salmo que el Señor inspiró para que el Señor nos fortalezca a través de ese salmo, que podamos entender que siempre tenemos que buscar su socorro, y no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Fortalecernos en el Señor. La Biblia también hablaba que toda la gente, los siervos de Dios, y uno es David, dice que él se fortaleció en el Señor. Estaban, pero en un tiempo desesperado. Esa parte donde dice David se fortaleció en el Señor, era un tiempo donde habían llorado a los gritos hasta cansarse, porque se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado todo lo que ellos tenían, y no sabían si lo iban a recuperar. Pero dice que David se fortaleció en el Señor y consultó a Dios, y Dios le entregó una tremenda victoria. Amén. Nosotros tenemos batallas por dentro, batallas por fuera, aflicciones, pero es necesario que confiemos en el Señor. Y una de las cosas que más nos fortalecen es conocer al Señor también en medio de las aflicciones. Amén. Él está con nosotros. Y también hablando del apóstol Pablo, él le decía, habla y no temas porque yo estoy contigo. Y nadie te pondrá mano en esta ciudad. Habla y no temas, predica. Se ve que el Señor percibía quizá en el corazón de Pablo que
él estaba teniendo miedo, el miedo estaba queriendo entrar en su corazón, pero el Señor lo animó y le dijo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Y el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos toman ese salmo para su vida? Amén. Desde ahora y para siempre dice que el Señor va a guardar nuestra alma, nos va a guardar, amén. Pero la confianza. Amén. Sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la Biblia nos enseña que no solo tenemos ese enemigo, sino que el principal es la carne. El otro es el mundo. ¿Y por qué el mundo? El mundo, el sistema mundano, provee para los deseos de la carne. La carne es donde está condenado el pecado y que nosotros sentimos esos malos deseos, esa inclinación. Y el mundo es donde uno se sirve para pecar. La carne, ¿no? Y Satanás, que es el que tiene derecho legal, es el que toma derecho legal o es el que tiene alguna puerta abierta en nuestra vida a través de la carne para hacernos daño, para destruirnos. ¿Ven? ¿Está entendiendo? Sí. El enemigo no se va a ocupar en destruir un alma que ya está perdida. Él está ensañado con aquellos que se están escapando de sus lazos. Amén. Por eso tenemos aflicción. La Biblia dice, hermanos, no ignoréis que las mismas aflicciones la tienen todos nuestros hermanos en el mundo entero. El apóstol Pedro escribe eso. Todos los hermanos en el mundo entero están sufriendo aflicciones. Amén. ¿Por qué? Porque son perseguidos, porque son difamados, porque se los mira con lupa. Y es importante que la palabra de Dios es nuestra. Dios nos da un arma y nos da una protección. Nos reviste el Señor de su espíritu y de su palabra. La palabra de Dios es también su espíritu, que cuando la recibimos es impartida. Y nosotros tenemos esa armadura, la armadura del Señor. Tenemos el escudo de la fe, tenemos el yelmo de la salvación que protege nuestros pensamientos, tenemos el escudo que protege ahí de los dardos de fuego del maligno, tenemos la espada del Espíritu, tenemos el calzado de la presta del Evangelio, que ahí el Señor también nos está diciendo, mientras también nos mantengamos sirviendo y predicando, también estamos protegidos. Amén. Tenemos la coraza de justicia. Amén. Tenemos toda la armadura de Dios, por eso la Biblia dice, tomad la armadura de Dios. Vamos a leer esos versículos, pero quiero que me acompañe también al Salmo 46. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Jesús había dicho también, en el mundo tendréis aflicción. Él no esconde la aflicción. Él dijo que a sus seguidores íntimos les dijo, ustedes en el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido. Oh santo, dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, vamos a tenerla, pero confiad, yo he vencido. ¿Dónde está nuestra fortaleza en la confianza? ¿Dónde está nuestra fortaleza en la fe? ¿Dónde está nuestra fortaleza en el Señor? Es más, la Biblia dice que aquellos que hemos vencido al mundo, ¿y cuál es la victoria que vence al mundo? Dice la Biblia, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, amén, nuestra confianza en el Señor y en su palabra. Aleluya, sí Señor. Tremendo lo que el Espíritu Santo va a derramar en esta noche. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor derrame de su Espíritu y fuerzas nuevas vengan a través de la palabra? La Biblia dice que David se fortalecía con la palabra. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra.
amén, que lumbrera, ilumina mi camino. Y después más adelante, unos versículos más adelante dice, ella, hablando de la palabra, es mi consuelo en mi aflicción. O sea que la palabra de Dios, en la palabra de Dios también encontramos consuelo. ¿Qué encontramos? Consuelo. Yo creo que la mayoría de los cristianos que tienen Biblia y que la leen, cuando están afligidos, Dios buscan una palabra y Dios le habla y esa palabra lo fortalece. Cuando tú tienes una palabra de Dios y una promesa de Dios y que el Señor te está asegurando en tu espíritu, podés tener la certeza, pero esa palabra a veces no llega así nomás. Llega cuando uno se rinde, cuando uno confía, cuando uno busca. Yo busco que Dios me hable y eso es una demostración de fe. Recuerde que Hebreos capítulo 11 dice claramente que Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa palabra buscar dice que también anterior también hablaba, decía que nadie se puede acercar al Señor si no cree que Él existe. Y que Dios es galardonador, recompensa a los que le buscan. ¿Ven? Así que tenemos esas dos cosas. Muchas veces en el fondo quizás o por la carne estamos tratando de nosotros poner una solución a un problema imposible o tratar de mejorar las cosas y a veces en vez de mejorarla la empeoramos. ¿Amén? Tratamos de usar armas naturales, estrategias, decisiones, palabras, tratar de llevar las cosas hacia nuestro beneficio, pero en realidad no resulta. Pero cuando vamos a Cristo y nos rendimos, Señor, yo no puedo con esto. Te lo entrego todo a ti y te lo entrego realmente. Las cargas, Jesús habló, eso es fe también. Jesús dijo, vengan a mí. ¿Qué dijo? Vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo, dice que voluntariamente. Llevad mi yugo quiere decir caminen unidos a mí. Amén. Voluntariamente, porque un yugo al animalito cuando le ponen el yugo no le preguntan, ¿querés que te lo ponga? No, se lo ponen y lo llevan. Pero el Señor dice, llevad mi yugo, manténganse unidos a mí y van a aprender de mí. Y dice que mi yugo es fácil, dice, ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo? Fácil. Cuando mantenemos unidos a Él, es fácil, dijo. ¿Cuándo se nos hace difícil? Cuando nosotros lo estamos haciendo nosotros. Por eso hay un versículo 4, Zacarías 4:6, dice, no es con ejército, ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Con qué es? No es con fuerza, no es con caballo, no es con estrategia humana, no es con espada, no es con arma, no es con ninguna cosa carnal y natural. Es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Amén? Así que yo creo que somos bienaventurados aquellos que confiamos. Y nunca es tarde. Muchas veces estamos peleando contra la carne. Y la carne nos lleva cautivo, pero ahí estamos en esa batalla. Y cuando tú te rindes, cuando nos rendimos, la fortaleza del Señor viene sobre nosotros. Amén. Esto David lo experimentó. Hay procesos para después entrar a ser alguien que marque la diferencia en esta tierra. David pasó proceso. Dios le dijo, lo ungió. La unción no te está diciendo que ya vas a hacer. La unción te está marcando un destino, te está marcando algo que va a venir sobre tu vida, que se va a cumplir, pero después viene un proceso. David fue ungido desde joven. Ya estaba anunciado. Dice, este va a ser el futuro rey, el que pastoreará a mi pueblo Israel. Pero él después de eso vivió tiempos de bendición, de gloria al lado de Saúl, y después se le levantó una persecución y estuvo huyendo por todos lados, pasando aflicciones, estuvo después obviamente consecuencias del pecado. Una cosa es un proceso, otra consecuencia del pecado, pero de las dos cosas Dios nos puede librar cuando nos arrepentimos. Amén. Y David fue perseguido, anduvo por muchos lugares. Amén. Hasta en un momento estuvo con los enemigos de su pueblo. Amén. Pero estuvo en una cueva, vemos que los enlutados, toda esa gente se unió a él. Él vivió procesos para aprender a buscar a Dios, la humildad. En todos esos procesos de desesperación,
que él tenía en su alma, en su interior. Yo creo que esas son las oraciones más poderosas que salen de una persona cuando el corazón se quebranta, y David lo escribió. Él dijo en el Salmo 51 y en el Salmo 32, dijo que el Señor no iba a despreciar al corazón contrito y humillado. Tú no lo despreciarás. Amén. Y él entendió ahí que Dios no desprecia. Entonces, cuando Dios ve un corazón quebrantado, Dios es conmovido a misericordia. En un momento al rey Ezequías también le habían dado una palabra, vino el profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y cuando él recibió esa palabra tan fuerte que venía de parte del Señor, no sabemos la causa por qué el Señor le decía que iba a morir. Sabemos que él había enfermado también. Y le dijeron: ordena tu casa. Se ve que él tenía un desorden. Amén. Por eso siempre hay que ordenarse, no hay que esperar hasta que venga un juicio. Hay que ordenarse antes. Amén. Mucha gente espera hasta que se esté rebalsando el vaso. Y dice: ordena tu casa. Entonces él se recostó contra una pared y lloró y le clamó al Señor. Le dijo: Señor, mira cómo te he servido, ten misericordia de mí. Dice que el profeta ni siquiera había salido del palacio, que vino palabra del Señor y le dijo: ve y dile a mi siervo, yo he oído tu oración. He aquí te doy 15 años más de vida y va a haber paz en tu reinado. Amén. Porque una oración sincera, con un corazón quebrantado, mueve la mano y el corazón de Dios. Amén. Porque el propósito de Dios no es dañarnos, sino bendecirnos, levantarnos, restaurarnos. Amén. El problema está muchas veces en nuestro corazón. Ahí está el problema. Señor, yo quiero un corazón nuevo, quiero un corazón limpio. Ayúdame, Señor. Y ahí cuando yo expreso todo mi ser y lo rindo, derramo mi alma. Usted puede ver, puedo dar muchos ejemplos. Uno me viene, es Ana. Ana estaba en aflicción porque no podía tener hijos. Y un día no aguantó más y fue al templo. Y empezó a clamar a Dios de tal manera que se quebrantó, y yo creo que de tanto quebranto no se entendía lo que ella decía. Y el sacerdote Elí la vio y dijo: mujer, digiere tu vino. Y ella le dijo: no me tomes como una mujer impía, yo estoy derramando mi alma delante del Señor. Y hasta el sacerdote fue conmovido. Le dijo: mujer, te sea hecho como pediste. Recibió la bendición del ministro en el templo. Pero lo que fue el rompimiento fue la oración que ella hizo derramando su alma. Amén. En los momentos de aflicción son los momentos que más crecemos, que más maduramos, que más nos fortalecemos y que más también tomamos decisiones que nos acercan más a Dios. Y la gratitud que se genera en nuestro corazón cuando vemos el resultado de cómo Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable, de cómo el Señor nos saca del pozo de la desesperación. Por eso David, al vivir tanta aflicción, él escribió muchos salmos de gratitud. Él decía: te alabaré porque formidables son tus obras, Señor. Solo tú eres digno. Gracias, Señor, por haberme sacado del lodo cenagoso. ¿Amén? Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme. Amén. ¿Recuerdan esa mujer que vino a Jesús? Cuando uno tiene una necesidad que sobrepasa el orgullo que todos los seres humanos tenemos. Esa mujer no le importó entrar en la casa de un hombre respetado, supuestamente, porque ahora acá vivimos en un mundo donde la sociedad ya está más liberal, pero en ese tiempo esas mujeres muchas veces se escondían, o hombres se escondían por el pecado, porque la gente juzgaba más que ahora. Si ahora juzgan, imagínate cómo juzgaban antes. Y te condenaban. La mujer samaritana iba en otro horario a sacar agua,
porque su vida era un fracaso, había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y estaba frustrada y no se juntaba con las otras mujeres. Quizás las otras mujeres la miraban de costado. Amén. Pero ¿a quién fue a buscar Jesús? A ella. ¿A quién fue a buscar Jesús? A Zaqueo, al que todos condenaban. Amén. ¿Está entendiendo? Y a ver, hazme recordar quién estaba por hablar. Había un ejemplo más que estaba por dar. De Ana. De Ana ya lo di, otro más. ¿Que clamó? Bueno, listo. Vamos a seguir después. Después el Señor me hará recordar. Pero lo que quiero decir con esto es que hay muchos ejemplos bíblicos. Muchos ejemplos de que cuando una persona busca con todo su corazón y clama, el Señor responde. Amén. Y que el Señor viene a buscar lo vil. Estaba hablando de la mujer. Que cuando Simón el fariseo lo había invitado a comer a Jesús. ¿Amén? Y se ve que Simón no lo invitó con una intención de honra al principio, porque no lo conocía. Hay mucha gente que se quiere acercar a los cristianos, pero por curiosidad, no por gusto, o porque ven que tienen algo nuevo y quieren por decir, chusmetear, digo yo, ¿no? O a ver en qué lo podemos criticar después. Así que lo invitaron a comer a Jesús. Ni siquiera le dieron para lavarse los pies y las manos. Y tanto que ellos guardaban eso siempre de la limpieza. Se preocupaban más por la limpieza de afuera que por la interna, que Jesús se lo recriminó mucho. Entró una mujer que no le importó la vergüenza, no le importó. Apenas entró, lo vio a Jesús, se postró a sus pies y empezó a llorar. Con sus lágrimas regaba sus pies y con sus cabellos le limpiaba los pies. Imagínense esos pies. No eran las calles como las de ahora. Esas calles estaban llenas de estiércol de animales. Imagínense, de un camello, de un burro, de tantos animales que muchas veces andaban sueltos también. De tierra, no eran. Jesús andaba con sandalias. Pienso yo, esa gente en ese tiempo no tenían Nike como nosotros. A ver. Y esta mujer empieza a llorar. ¿Amén? Empieza a llorar y le empieza con sus lágrimas a limpiar sus pies. Y se lo enjuagaba con los cabellos. Entonces el fariseo dijo, si este hombre fuera de veras un profeta, conocería qué clase de mujeres que le toca. No entendían nada los religiosos, no entienden nada los religiosos, siempre van a condenar, siempre van a criticar, pero aquel que realmente tiene amor, aquel que realmente tiene el amor de Cristo en su corazón, no le va a importar tocar al leproso, no le va a importar tocar al pecador, no le va a importar comer con el pecador. Amén. Aunque la Biblia en un momento dice algo de eso, pero no está diciendo de aquel que es pecador que está en el mundo, está hablando de aquel que llamándose hermano, dice, ¿no? Como que ya esa persona no quiere arrepentirse, conoce la verdad, pero no quiere arrepentirse y está haciendo de tropiezo. Amén. Igual el Señor nos tiene misericordia de todos. Pero entonces Jesús le dijo, cuando él estaba pensando en su corazón eso, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Yo entré en tu casa, no me besaste, mas esta no ha parado de besar mis pies. No me diste agua, mas esta con sus lágrimas los está limpiando y con sus cabellos se está secando o enjuagando. Por eso te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien mucho se le perdona, ese es el que más demuestra amor. Pero aquel que piensa que se le perdona, yo digo piensa porque yo creo que la persona que dentro de todo tiene una conducta externa bastante tranquila, trabaja, alimenta a sus hijos, no anda por todos lados, no anda robando, no anda drogándose, la persona piensa que son personas honorables a las que no tienen nada que arrepentirse, ellos piensan eso. Entonces Jesús le dijo a aquel que piensa o aquel que se le perdona poco, poco amor muestra, entonces siempre está juzgando. Por eso yo creo que Dios a los que usa más,
Son aquellos que han tropezado, obviamente no los que viven y que siguen, sino aquellos que se arrepienten, pero se levantan. Y Dios los usa más porque los usa con esa compasión. Aquellos que hemos estado en el barro somos los que tenemos más compasión. No sé si entienden. Por eso que usted, fíjese, si usted analiza la Biblia, esas actitudes de condenar son muy feas. Son muy feas. No dice la Biblia que nosotros tenemos que apañar el pecado. Tampoco lo dice. Hay gente que se va al otro extremo y dice, no, todo amor y apañamos el pecado. No, Dios no nos llamó a apañar el pecado. Dios nos llamó a ser misericordiosos y ayudar. Nosotros salir también, no vivir una vida que le agrade a Dios y ayudar a otros a salir. Amén. Por eso son los mensajes, por eso nos reunimos. Esto es como la cueva de Adulam. Acá venimos los enlutados, los endeudados, los afligidos. ¿Y qué se convierte en esas personas? En guerreros. En gente que tiene victoria después. Porque necesitamos ser entrenados. Pero hay que perseverar. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Amén. Los guerreros perseveran, no es que no tienen miedo. No es que a veces no quieren tirar la toalla, sino que dicen, estoy por tirar la toalla, pero un round más, vení, un round más. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Y fortalecerse en el Señor. Tenemos ejemplos bíblicos muchísimos. Todo la Biblia habla del amor, la misericordia, las nuevas oportunidades, gente que Dios le dio nuevas oportunidades. Amén. Gente que en un momento Dios fue duro, pero después los recibió misericordia. Porque ¿cuál es la actitud de Dios? La actitud de Dios hacia nosotros es según nuestro corazón. El estado de nuestro corazón. Eso es tremendo lo que estoy diciendo, anótelo. ¿Usted quiere saber cómo juzga Dios? Dios ve el corazón. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, de no arrepentimiento, de ser como tercos, ¿no? Obstinación le llama a la Biblia. La Biblia dice, ustedes tienen un corazón obstinado. ¿Cómo los trataba Dios? Según su corazón. Pero cuando alguien venía arrepentido, con un corazón quebrantado, Dios no se puede contener en ir y abrazar a esa alma, ayudarla. Yo creo que una vez me pasó que había un varón que siempre ministrábamos y tenía ese varón, siempre tenía una apariencia, pero en realidad escondía cosas, ¿no? A todos nos puede pasar, no estoy hablando como juicio, estoy hablando de una experiencia que tuve para ilustrar lo que le digo. Esta persona nunca me había dado un abrazo como me lo dio después de que había cometido un pecado tan grave o pecados tan graves que obviamente queda eso entre el Señor, Él y nosotros los que sabemos. Y una vez que se arrepintió, yo estaba tan quebrantado, me dio un abrazo y fue la primera vez que yo percibí esa sinceridad y ese quebranto genuino. Yo creo que cuando Dios ve un corazón quebrantado de esa manera, esa persona se tiene que preparar para que Dios la restaure, para que Dios la libere y para que Dios le dé victoria. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Porque nuestro corazón también hay veces que Dios nos libra y después de vuelta nos enaltecemos. Por eso le quiero hablar un poquito, le voy a dar un ejemplo de una persona. Nabucodonosor, si bien era un rey impío, fue un rey llamado por Dios para Dios ejecutar juicios aún contra su pueblo y contra las naciones de alrededor. Porque Dios a veces usa a un impío para ejecutar juicio, pero no quiere decir que después juzgue a ese impío. Él usa al impío y después va a usar a otro para juzgar al impío ese. No sé si entienden. Y este Nabucodonosor, Dios le mostró señales a través de Daniel, cuando él tuvo un sueño y nadie lo podía interpretar, y Dios se dejó ver que Él es el Dios verdadero, el Dios de los dioses, el que da la revelación, el que conoce todas las cosas y que todo lo demás que ellos adoran,
aunque Dios se lo permitía por su ignorancia, eran dioses falsos. Entonces ningún astrólogo, hechicero, brujo, mago podía revelar ese sueño. Y Daniel con humildad dijo, mirá, porque le dijeron, vos me podés revelar. Él dijo, yo no, el Dios a quien sirvo, Él sí le puede revelar. Así que yo voy a orar y le voy a pedir que Él me lo muestre. Así que Dios se lo reveló y Daniel le reveló ese sueño que él no lo contaba, porque encima le dijo a todos los astrólogos, imagínense esos astrólogos, ¿no? Que siempre, porque cuando uno le dice algo, bueno, su sueño, sí, está la interpretación y le dicen cualquier cosa. Entonces el rey dice, no, ustedes están jugando conmigo. Si ustedes no me dicen el sueño y me lo interpretan, ustedes van a morir. Y va a matar a todos los sabios, adivinos, astrólogos y a todos los que estaban ahí, los iba a matar al rey. Así que Daniel, cuando se enteró de eso, oró al Señor y fue y le pidió una audiencia al rey. Y él le explicó el sueño y le dijo la interpretación. Y ese sueño empezaba con una estatua muy grande. La cabeza era de oro y que representaba a él. Pero después iban a venir muchos reinos que iban a estar unidos, mezclado hierro con barro en los pies. Bueno, el reino donde iba a venir el Mesías. Dios ya estaba revelando que era Roma, un reino que iba a ser fuerte, pero iba a ser en parte débil. Pero dice que vio una piedra, hay mucho más por explicar acerca de eso, pero una piedra, dice, no cortada con brazos de hombre, la cual vino y golpeó justamente donde estaba ese reino, donde estaba Roma, golpeó ese reino del Mesías. Y esa piedra que la golpeó y destruyó esa estatua, dice que creció y creció y creció y creció y creció y creció hasta que llenó toda la tierra. Y dijo, ese es el reino del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo. Amén. Pero así todo, habiendo visto a Sadrach, Mesach y Abednego adentro de un horno de fuego y que el Dios verdadero los protegió, habiendo recibido esa revelación a través de Daniel, él en un momento paseó por el palacio y se enalteció, dijo, mirá todo lo que la fuerza de mi brazo me dio. Dice que una voz como de trueno del cielo le dijo, ahora mismo es ejecutado, ya Dios le había advertido por su soberbia, ahora mismo es ejecutada la sentencia que se había hablado sobre ti. Así que quedó loco y anduvo, se le empezó a crecer los pelos, las uñas y fue echado de entre los hombres y empezó a caer agua, dice, sobre su cuerpo, o sea, se había convertido en un bicho, hermano, en un animal. Y dice que después de que pasó un tiempo, le fue de vuelta la conciencia. O sea, porque su conciencia se había perdido. Y dice, y miró al cielo y reconoció al Dios que vive y reina. Y empezó a glorificar a Dios. Y dice que en ese instante que él reconoció y glorificó a Dios, le fue de vuelta la majestad de su reino. Y dice, ahí me buscaron mis consejeros, me buscaron la gente. Y me restablecieron en el reino. Muchas veces el orgullo nos lleva a la locura. Y dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. La virtud más grande en el reino de Dios es la humildad. Dios te puede usar. Dios nos va a guardar. O sea, yo creo que una persona, mientras más llena del Espíritu, el Espíritu nos hace más humildes, porque nos hacemos dependientes de Él y sabemos, y si somos conscientes y no nos engaña Satanás, porque también puede pasar, nuestra carne y Satanás engañamos, de saber que no es nuestro el poder es de Dios. No es nuestra la sabiduría es de Dios. No es nuestra el don nos lo dio Dios. Toda la gloria es para Él. Amén. Y eso tenemos que cuidar nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y también el enemigo nos puede engañar. Amén. Así que hay que guardarse de esas cosas. ¿Ven? Guardar nuestro corazón. Y también yo creo que la humildad nos lleva, por eso dice, usted puede leer, después búsquelo en su casa, yo quiero tratar de resumir, estamos haciendo 2 videos, uno solo.
Avísame, corte. Corta.